Buenos días, qué hermosa mañana y qué hermoso estar congregados en el nombre del Señor para abrir las Escrituras y compartir, estudiar juntos la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar con el resto del relato de esta historia preciosa del Hijo Pródigo. Espero que hayan leído el resto del pasaje hasta hoy. Son apenas unos versículos que nos faltan, pero vamos a disponer recorrerlos en este tiempo. Muy agradecidos con la familia, con mi esposa, mis hijos, por este privilegio, por esta invitación y de poder estar compartiendo este tiempo tan especial, ¿no es cierto?, de celebrar estos 27 años, de ver la buena mano de Dios con cada uno de ustedes en esta obra, en este testimonio. Bueno, estamos ahí, Lucas 15 entonces, Lucas 15, con el resto del pasaje. Hemos orado varias veces, pero bueno, volvemos a orar nuevamente y comenzamos a mirar el pasaje. Oramos, Padre, tantas gracias te damos por esta hora, por tu palabra, y nos encontramos delante de ti con necesidad de ella. Solo tú conoces las múltiples necesidades que podemos traer en esta hora, que aún quizás sean desconocidas para nosotros, pero tú las conoces antes que te pidamos. Por eso rogamos que a través de tu Espíritu y por medio de tu palabra ministres a cada uno de nuestros corazones para acercarnos a ti. Que de esta manera, a través de tu consejo, nos acerquemos a tu voluntad y también oramos pensando como iglesia en aquellos que han de conocerte por la exposición de tu palabra, en el tiempo que tú tengas de tocar sus corazones. Gracias por el privilegio de poder participar con mis hermanos aquí en este tiempo y de poder abrir tu palabra. Rogamos tu asistencia en nuestra debilidad por los méritos y la obra del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Lucas 15, entonces, tenemos desde el 25 en adelante. Simplemente a modo de repaso, estamos con la historia la historia del Hijo Pródigo, esta narración tan bella, una de las historias más bellas de la palabra de Dios, que viene a ser parte de la respuesta del Señor Jesucristo a estos grupos. Recordemos que ayer contextualizamos un poquito y acá tenemos dos grupos representados, son los grupos de los religiosos y de los pecadores y publicanos. Censuraban, criticaban, murmuraban contra el Señor por asociarse con ellos y a consecuencia de eso el Señor va a responderles a los fariseos, a los escribas, con esta triada de parábolas que responde a eso. Y tomamos la tercera, la del Hijo Pródigo. Así que le hemos puesto como título, la hemos mencionado, la parábola del Padre Amante, porque si hacemos un repaso sobre el pasaje, vamos a encontrar muchas veces que figura Padre, Padre, Padre. O sea que acá vemos cómo Dios abre su corazón al mostrarnos su sentir por aquellos que se alejan. Y en este caso hay una enseñanza doble, como dice la mención ayer, desde el verso 11, ahí la Escritura dice tenía 2 hijos. Así que la enseñanza es doble, no solamente con el que se fue, con el menor, el pródigo, sino ahora, donde vamos a estar hoy, con el hermano mayor, ¿sí? También desprende la Escritura, porque justamente este hermano mayor viene a representar o a ilustrar ese otro grupo, es decir, el de los fariseos y de los escribas. Claramente el hijo menor está representando al grupo de los publicanos y los pecadores. Así que a estas alturas, seguramente los fariseos y los escribas estaban tranquilos, estaban confiados porque la enseñanza de Jesús se refería a los publicanos y pecadores. Sin embargo, el Señor no termina ahí la historia, sigue la historia y ahora va a entrar directamente de lleno con el hermano mayor. Vamos a leer ahí, verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Bueno, acá estamos con este hermano mayor. ¿Quién era este hermano mayor? Algunas cosas
que podríamos tener en cuenta o mencionar acerca de él. Era el primogénito. El primogénito tenía beneficios, tenía privilegios. Entre otras cosas, recibía el doble de la herencia. Cargaba con la responsabilidad familiar de llevar el nombre de la familia adelante. Tenía los derechos de la primogenitura. Eso era muy valioso para Dios. El nombre, el apellido en la familia era importantísimo. Recuerden que hay un caso similar a alguien que vende su primogenitura, distinto al hijo menor que le pide la herencia. Hay un caso similar y es justamente allí el caso en Génesis, ¿no? Perdón, el caso donde, ¿cómo es? Jacob le compra la primogenitura a Esaú, ¿sí? Ahí Esaú le vende la primogenitura y la desprecia como algo sin valor. Sin embargo, eran los derechos, el honor que él tenía de ser el primogénito, el principio de su vigor, tenía el doble de la herencia. Bueno, muchas bendiciones y privilegios. Entre otras cosas, ese hermano mayor debía cuidar del hermano menor. ¿Recuerdan el ejemplo de Caín? Cuando tenemos ahí en Génesis que Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, antes de volverse, de arrepentirse, se endurece aún más y no se arrepiente. ¿Y qué dice? ¿Qué soy yo? ¿Acaso guarda de mi hermano? Claro, él era el hermano mayor y cargaba con la responsabilidad como tal. De tal manera que en el ejemplo de Jesús vemos en la historia, hay también esto del hermano mayor. Cuando el padre moría, las mujeres eran muy limitadas en lo social, no podían trabajar, no es como ahora. Estaban muy limitadas y tampoco había asistencia social. Así que si el padre moría, el que tomaba la responsabilidad de la casa, de la mantención, de la provisión, etcétera, etcétera, era el hijo mayor, era el primogénito. Por eso en el caso de Jesús entendemos que José ya no estaba y por eso Jesús desde la cruz, ¿qué le dice a su madre? Él está allí en el momento más tremendo que es la cruz, está muriendo por nosotros y ahí dice que cuando Jesús vio a su madre y al discípulo al que él amaba, que estaba allí, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora la recibió, el discípulo la recibió en su casa. Ahí vemos la importancia del hermano mayor. Jesús no descuida a su madre, aún hasta el último momento en su vida terrena, le encarga esto a Juan, que cuide de María, porque María iba a quedar desprotegida, en el sentido de que no había asistencia social, o sea, si no estaba el esposo, no había una cobertura social, tenía que ocuparse a alguien. Así que acá vemos la importancia del hermano mayor. Y este es un hermano mayor, que en ausencia del padre tenía todas estas responsabilidades. Pero, ¿qué pasa con él? Dice que él llega del trabajo, estaba trabajando en el campo, y llegó a la casa, oyó la música, ese sonido clarísimo de una celebración, de una fiesta, las danzas, pero no entró, sino que hizo que llamó, dice el verso 26, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Así que ahí ya podemos empezar a pensar por qué hizo esto, por qué preguntó a alguien y no entró. Bueno, empieza a descubrirse, entre otras cosas, orgullo en este hermano mayor. Voy a hacer un paréntesis para adelantarnos un poquito. Este hermano mayor, lo mencioné antes, está representando, ilustrando ese grupo de religiosos, de fariseos y escribas, que en la superficie, esto es lo que voy a mencionar como adelanto, en la superficie parecían distintos, eran distintos en la superficie, en lo externo, pero en el interior estaban igual de separados del Padre. Así que leemos el verso 27. Él le dijo, el criado, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿se alegró? No. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Avanzamos un poquito más
acá en la lectura. No pudo entrar, se quedó afuera y dice que se enojó. Se entera lo que pasa y se enojó. Ahora pensemos juntos por un momento. Él vive con el padre, él sabe lo que pasó en la familia, tratemos de meternos en la historia, ¿no? Él sabe lo que pasó en la familia, conoce la angustia del padre, por otro lado la esperanza del padre, que lo espera, pero no se alegra. Sabe de la noticia y por el contrario se enoja. Esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque va a reflejar en su actitud, en lo que hace, mucho de lo que hay dentro de su corazón, de lo que él es, de lo que está hecho. Se enoja. Es triste cuando no nos podemos alegrar con la alegría de otro. En realidad es una muestra de falta de amor. Cuando vos amás a alguien, es que a ese alguien le pase algo bueno, a vos te alegra, te trae satisfacción, te trae gozo. O sea, ¿qué padre no quisiera que a su hijo le vaya bien? Que se reciba, que alcance metas, que avance, que se desarrolle, que forme una familia, en fin, que le vaya bien te va a alegrar. Eso es un amor puro, limpio, libre, que puede transmitirse y es el amor de Dios, que está dispuesto a muchas cosas, pero esto de no alegrarse deja ver justamente esto, la falta de amor. Hay un pasaje en Romanos que dice, gozaos, ¿con quién? Con los que se gozan, y llorad con los que lloran. Sí, quizás es más fácil llorar con los que lloran, pero a veces esto de alegrarse también deja ver cómo es mi corazón, cómo estoy para con Dios. Es sencillo esto. A veces alguien simplemente tiene una bendición material y aún hasta en eso nos cuesta alegrarnos. ¿Qué decir de otras realidades? Recuerdo una vez que visitamos una familia en un lugar, en otra provincia, en Córdoba. Estábamos ahí pasando con unas reuniones y demás, y la familia que nos hospedaba era la segunda vez que estábamos en ese lugar y tenían un segundo auto nuevo. Esos ya tenían 2 vehículos, pero ahora tenían uno nuevo. Entonces vemos, y yo me di cuenta, Débora, para ella puede haber un Ferrari o un Fiat 600 y es lo mismo. Pero yo le digo, mirá qué bueno. Y los felicito al hermano, gracias, dice, no sabés. Y bueno, no se aguantaron y compartieron ese sentir. Dice, ¿sabés qué? La esposa dice, todo bien con las esposas, ¿no? Pero la esposa dice, sí, dice, mirá, ¿sabés qué? Yo no sé qué hacer, dice, porque en la iglesia llegamos con el auto nuevo, el segundo auto nuevo, y lo primero que me dice el hermano que me cruza, dice, ¿cómo hacen ustedes? Dice, eso le fue tropiezo. La hizo sentir mal a la hermana, porque me dice la hermana, nos dice, pero trabajamos hace 30 años, nos levantamos todos los días a las 6 de la mañana, estamos acá, estamos allá todo el tiempo, o sea, ¿y qué? ¿Solamente hay que pedir por el dolor de muela? No se puede agradecer porque, y claro que sí, entonces gracias hermano porque vos nos felicitaste. Y digo, claro, dice la Escritura que en toda labor hay fruto, o sea, vos tenés que trabajar para la gloria de Dios, y Dios en su voluntad te puede dar o no, pero de lo recibido de su mano, o sea, tenemos y también servimos. Así que, qué interesante esto, pero es una actitud sencilla a veces, que tampoco es para estar analizando todos los detalles y todas las cosas, pero tengamos cuidado con eso, porque todo lo que sale de nosotros, aún a veces un chiste en doble sentido, salió de nuestro corazón. Espero que te haya pasado alguna vez, espero que te haya pasado, a mí me suele pasar lamentablemente, pero más de una vez me encuentro descubriéndome a mí mismo, diciendo algo y después digo, ¿cómo pude decir esto? ¿O por qué le dije esto a mi esposa? ¿O por qué hice este comentario? Siempre tenemos un cuidado, pero enorme, con los hijos, con los pequeños. Ellos tienen una edad, son chiquitos. Beta tiene 12, Mateo 8, va a cumplir 8. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado a veces en un detalle, simplemente decir, no sé, tal hermano no vino a la reunión. Por decir un ejemplo. Esto lo descubrimos hace años, cuando Betania era muy chiquita, estando en la obra, ahí en el interior de Salta, donde estuvimos, siempre llegamos, fulano de tal no vino, ¿qué habrá pasado? Bueno, todo lo que hace a la obra. Y como estaba Betania muy chiquita, menos de 3 años tendría, en la mesa, nos dimos cuenta de ese cuidado y entonces hablábamos con letras.
Y viste que W no vino, y L tampoco. ¿Y qué le habrá pasado a M? Así. Entonces la beta estaba así, y ella ya a los 3 años, antes de los 4 años ya sabía leer, gracias a la mamá, ¿no? Porque salió a la mamá, no al papá. Y le digo un día a Débora, le digo, a ver, beta, ¿quién es W? Y dijo el nombre, ¿no? If y tal. Y claro, no había muchos con W, éramos re pocos, o sea, un grupito pequeño, ¿y quién era W? Y era tal. Mirá, no dije nada mal, simplemente otra vez no vino, dijo que iba a venir, lo fuimos a visitar, lloramos juntos, pensamos que iba a volver, nos abrazamos, oramos, todo, y llegamos el fin de semana y lo mismo. Y el dolor ahí, bueno, en fin. Así que a partir de ahí dijimos, no, hay que tener cuidado. Y claro, hay 2 ojitos, o 4, en el caso nuestro, ahí en la casa que te están viendo todo el tiempo, ¿no? Así que por eso es como que uno tomó más sentido, decir, todo lo que sale de mi boca sale de mi corazón, aunque no me escuchen acá en la iglesia, aún puertas para adentro, en casa, dentro del auto, en todo lugar. Y acá es triste que este hermano mayor conoce al padre, sabe de la angustia del padre, el dolor del padre, y por otro lado la esperanza del padre, sin embargo no se alegra. No se alegra por su hermano, pero tampoco se alegra ni siquiera por su padre, porque al menos podríamos pensar, bueno, está bien, no le interesa al hermano, le tiene celos al hermano, pero por lo menos se va a alegrar por el padre, si sabe que el padre se alegró, que eso pone contento al padre. Entonces se goza con el padre. No, todo lo contrario. No se alegra porque no puede, porque no ama, porque es parte del amor, el gozarse. Vos querés el bien de esa persona. Seguimos. Se enojó y no quería entrar. Y este enojo y esta condición de dejarse envolver por el pecado lo empieza a cegar y a limitar en un montón de aspectos. Por ejemplo, él no tiene en cuenta que ese padre que salía día tras día para esperar al hijo menor, también dejó la celebración, porque había una fiesta, estaban celebrando, deja la celebración, sale a buscarlo a él. Nota su ausencia. Es un padre que tiene un mismo corazón para los 2 hijos. No es que dijo, bueno, el mayor se quedó afuera enojado, no quiere entrar, ¿qué pasa que no viene? No, notó su ausencia primero y lo fue a buscar y salió a buscarlo, pero él se ciega. Noten que dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Es una palabra tremenda esto de le rogaba, es decir, se pone al lado, es una invitación solemne. Imagínate. El padre le está diciendo, mirá, vamos, o sea, es tu hermano. Por el contrario, verso 29, seguimos. A propósito, tenemos que resaltar esto, en todo el capítulo que responde a esto que mencionamos al comienzo, el único que no se alegra, el único que no tiene gozo es el hermano mayor. Todos tienen gozo. La mujer porque encuentra su moneda, con sus amigas se goza, el pastor porque encuentra la oveja se goza. 2 versículos leímos ayer, el 7 y el 10, que habla de que hay gozo en el cielo, que los ángeles de Dios se gozan por un pecador que se arrepiente. Hay gozo. El padre está alegre, está contento de que el hijo vuelve, de que va a ser restaurado, de que se arrepintió. Pero el único que no tiene gozo es el hermano mayor. Pensemos en el grupo de los religiosos, porque ellos estaban confiados y al introducir la historia del hermano mayor, el Señor está señalándolos a ellos, a los fariseos y los escribas. 29. Dice, mas él, respondiendo, dijo al padre, a ver, ¿qué le dice? He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Bueno, empieza esta falta de respeto, empieza progresivamente con estas acusaciones. Es que el pecado obra de esta manera, es un efecto dominó. Por eso no podemos permitir ciertos pecados y otros no en nuestra vida. Quizá pecados públicos, escandalosos, tenemos cierto cuidado, hay un testimonio, etcétera, etcétera, pero quizá pecados del corazón, podríamos decir, no los tomamos tan en cuenta. Y tengamos en cuenta que era algo que los religiosos pasaron por alto. Ellos pasaron por alto el sermón del monte, que apuntaba al corazón, a la santidad de corazón, que el Señor mostró allí en esa enseñanza tremenda. Y se quedaron solamente en lo externo. Así que
empieza a cegarlo ese permitir el pecado, ¿no? Empieza a cegarlo de tal manera que incluso miente. Miren lo que dice. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito. Parece ser que era una persona respetable, que tenía amigos, que podía hacer una fiesta, celebrar una fiesta, que no había fallado, por así decirlo, públicamente a su familia, a la sociedad. Pero acá empieza con ese autoengaño. Dice jamás y nunca. ¿Acaso no está desobedeciendo en este mismo momento? Esto es una hipérbole, es una exageración. Es como nosotros cuando nos enojamos. ¿Cuántas veces dijimos, vos nunca haces tal cosa a nuestra esposa? O vos siempre lo mismo. A mí por lo menos me ha pasado, no sé. Y entonces tenemos que volver en sí en la relación matrimonial y empezar a ver qué dice la Escritura. Claro, no es siempre, es esta vez. Que no me tenía, no sé, hay alguno acá por ahí que quiere toda la ropa preparada. Nosotros plancha no tenemos, así que en ese sentido... Pero hay alguien que dice, nunca me tenés la ropa preparada, lista. Siempre faltan 5 para el peso, no sé qué puede ser. Pero a veces pasa así también, ¿no? Y es parte del engaño. Decimos nunca, esa exageración. No, es en esta ocasión, es en este momento. Y transigimos, es decir, nos pasamos de tomar el hecho en sí para meternos con la persona. Y ahí es donde fallamos. Es decir, no, esta es la situación a tratar, esto es lo puntual. Y no nos damos cuenta, ¿no? Que atentamos y que pecamos. Así que este hermano mayor está en esto. Jamás y nunca me has dado ni un cabrito. Miente tanto porque todo le pertenecía a él. Recuerden que ayer mencionamos en el verso 12, al final de ese texto, dice, y les repartió los bienes. En el interlineal, el diccionario de griego, como es el Nuevo Testamento, hay uno que dice, hay varios diccionarios, pero hay uno que dice, y les dio el medio de vida, es decir, lo repartió. O sea que las cosas también le pertenecían a él. Entonces decir esto está de más, está mal. Por eso noten que el verso 31, el padre, ¿qué dice ahí? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. En esa hipérbole, en esa exageración estaba mintiendo. Nunca me has dado un cabrito, pero si son todos tuyos, es tuyo, la hacienda es tuya, vos podés hacer y deshacer, vos tenés decisión. Y nunca me has dado un cabrito. Y si todas las cosas son tuyas, ¿ven cómo lo ciega esta actitud? Y sigue con las acusaciones, porque hay una falta de respeto al padre. Porque dice, he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás. Bueno, él trabajaba en la casa del padre, estaba en la casa del padre, pero no disfrutaba de estar en la casa del padre. Tenía toda disposición, pero se sentía como un esclavo. Es como esa persona que dice, tanto trabajo acá, me hacen trabajar como un burro y nunca me reconocen nada. Una actitud así. Pero también le falta el respeto. Miren lo que dice a continuación, verso 30. Pero cuando vino tu hijo, ¿y eso? Hemos conocido familias que, bueno, es la forma de hablar, ¿no es cierto? En algunos casos, en alguna familia, y que en vez de decir mi mamá, en vez de decir mami a la madre, le dicen, hablan con el otro hermano, he visto eso, ¿no es cierto? No está mal, es una forma que en algún lugar hablan así. Y un hermano le dice al otro, mi mamá. Y yo estaba ahí, pero ¿no es tu mamá también? No, sí, pero acá decimos así, bueno, está bien, hablan así. Pero en este caso no es eso, porque el decir así, tu hijo, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro gordo. Tu hijo, es decir, es como que no es mi hermano. Si no es mi hermano, o sea, ¿cómo es? Y claro, sigue en esas acusaciones y ahora va a señalar el pecado del hermano. Por eso dice que ha consumido tus bienes con rameras. Has hecho matar para él el becerro gordo. Menosprecia al padre, falta de respeto, es insolente a la autoridad y denuncia el pecado de su hermano, su despilfarro y sin reconocer los propios. Bueno, esto lo mencionábamos ayer, ¿no? Qué fácil que es criticar el pecado en otros sin autoevaluarnos.
Así que los fariseos, como lo dije recién, definían los pecados en términos de acciones, es decir, todo lo externo. Cuando Jesús les quiere mostrar que va mucho más allá. Por eso hay un pasaje acá en Lucas, podemos ir ahí, Lucas 11, 44. Esto también está dentro del contexto. Antes mencioné lo del Sermón del Monte, que el Señor hizo el énfasis ahí en resaltar la actitud interna y la santidad del corazón. Miren lo que dice Lucas 11, tenemos el evangelista Mateo también en un pasaje paralelo muy similar, que habla de sepulcros blanqueados, cuando el Señor se refiere a los religiosos. Pero acá en 11:44 de Lucas dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos». Este era el diagnóstico del Señor para los religiosos. «Ay de vosotros», 44, «escribas y fariseos, hipócritas». Hipócrita es un actor, ¿no es cierto? Es alguien que se ponía una máscara en aquella época para representar algo que no era, en el teatro. Dice: «Hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben». Ahí está, 11:44 de Lucas. El 39, miren cómo el Señor les muestra esto en el contexto. «Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad, de robo», es decir, de pecado, en fin. Por fuera y por dentro. ¿Ven ese detalle en el texto? Por fuera y por dentro. Es decir, en lo exterior ellos querían verse intachables, personas correctas, pero en el interior estaban mal. Eso es justamente lo que vino a enseñar el Señor en el Sermón del Monte. Y el ejemplo que usa, o la ilustración que toma, es gráfica. ¿Quién de nosotros comería en un plato sucio o tomaría algo para beber en un vaso sucio? No sé. A veces, conozco personas que hasta le lavan los platos y los vasos, seguramente acá también, ¿no? Pero a los animales. Mi hermana, cuando nos dejó, en Zárate unos días que se fue, le teníamos que cuidar a su mascota, y me decía un poco más el horario y todo el tiempo que había que darle de comer a la mascota, y me decía: lavale los platos, por teléfono. Y después me decía: ¿y le lavaste los platos? Yo decía: le enjuagué el plato, y le lavaste los platos, y tenía, un menú tenían los animales ahí. Bueno, si para un animal es eso, ¿quién de nosotros come en un plato sucio por dentro y limpio por fuera? ¿Qué sentido tendría, no? O un vaso sucio por dentro y limpio por fuera. Nadie. Esto es lo que el Señor toma como ilustración. Así es como el Señor los ve a los religiosos. Así que otro detalle que tenemos que tener en cuenta acá, como aplicación, ¿no es cierto? ¿Cómo es que a veces en esta actitud fea de corazón podemos hablar pacíficamente a un extraño? Por eso hablamos de lo externo, de lo superficial y lo interno. En la superficie eran distintos, pero en el interior eran iguales. Y acá este hermano mayor puede hablar con paz, es pacífico al criado. Le dice: ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto? Le pregunta. Pero no pudo hablar así ni a su padre y menos a su hermano. Al padre le faltó el respeto, fue insolente a la autoridad. Le falta el respeto. ¿Será acaso así con alguno de nosotros? Que afuera los que nos conocen, o en nuestro trabajo, nuestro jefe, nuestro compañero de estudio o de club, no sé, lo que fuese, o acá en la iglesia, no, que este hermano es un pan, no sé cómo le dicen acá. Es más bueno que el pan, dicen así, ¿no? Pero ojo en la casa, ¿no? Y quizá la esposa no puede decir lo mismo. O el esposo no puede decir lo mismo, de la esposa también. O los hijos no pueden decir lo mismo. Los hijos se suben al auto y muchas veces están ahí censurados qué puede decir y qué no puede decir. Entonces están privatizados. Esto sí, esto no. Y vos decís: no, yo no, si querés caminar por arriba del banco. Voy a tratar de enseñarle que no camine por arriba del banco, pero ¿qué le estoy mostrando? Al hermano mayor de la religiosidad. Dice: no, mi papá es muy amoroso en la iglesia, saluda a todos los hermanos con un abrazo, el Señor los bendiga, todo, pero en el auto no vuela una mosca porque
así nos va. Bueno, esto era lo que cuidaban los fariseos y los escribas, solo lo externo, le importaba la apariencia. Y esto trae sus serias consecuencias a cada una de nuestras vidas, a nuestros hogares. Tenemos que seguir. ¿Qué más podemos ver en este hombre? Bueno, ¿por qué se enojó tanto? ¿Habrá tenido resentimiento? ¿Se comparó? ¿Tenía celos? ¿El egoísmo? ¿Qué más habrá sido? ¿Amargura? ¿Falta de amor al Padre? Ya lo dijimos. ¿Hay algo de esto en nuestra vida? Esa falta de amor, esa actitud egoísta, no solamente daña a los demás, sino que nos convierte a nosotros mismos en miserables. Él mismo se convierte en un miserable. No hay mayor expresión de Dios que cuando permitimos que Dios canalice, es decir, transmita su amor a través nuestro. Por eso el gran desafío para nosotros, así como Dios espera hallarnos fieles, es que estemos limpios espiritualmente, limpios en nuestra comunión con Dios, porque es ahí donde puede manifestarse el fruto del Espíritu, que entre otras cosas es amor, gozo, paz, paciencia. Es un fruto en 9 manifestaciones. Así que esta es la situación que tenemos. Alguien decía, vamos a considerar otro aspecto. Este hermano mayor, o pensando nosotros, ¿cuántas veces tenemos actitudes así? Alguien es restaurado, alguien vuelve, y lo menos que nos interesa es eso. Esto es algo tremendo, ¿no? Estuvimos en la iglesia de La Punta, y este hermano que invitaron, estuvimos escuchando ahí la palabra, usó una ilustración que no te la olvidás nunca más. Para empezar a hablar de los mensajes que tomó, usó una ilustración y puso en un video ahí, cuando una hinchada de no sé qué fútbol, de qué equipo de fútbol, tira por la... No sé quiénes fueron a esa reunión, debe ser que alguien estuvo. Tira a un joven y muere. Y usó esa ilustración para decir, mirá, pero de su mismo equipo, era la misma hinchada. Bueno, el que él mostró era de la misma hinchada, no era de otra, era que se pelearon, no sé si era de 17, o no sé qué equipo era. Pero bueno, esa era la ilustración. Él tomó eso para decir, ¿nosotros podemos hacer esto en la iglesia? Impresionante. Ahora, impresionante es nosotros tener más confianza en nosotros mismos de la que somos llamados a tener. ¿Qué confianza tenemos que tener en nosotros mismos? ¿Cuánto? Ninguna. ¿Cómo vas a confiar en vos mismo? Cuando hablo de confiar en vos mismo, hablo de confiar en nosotros fuera de Dios, del consejo de Dios. ¿Qué dice el proverbio? Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Isaías 5:21 dice, ay de los que son sabios en su propia opinión. Es confiar y obedecer el consejo de Dios. Así que este hermano no se alegra para nada, en absoluto. Y pienso en la iglesia del Señor, en nosotros hoy, y anoté esto: no es posible ser hijo y negarse a actuar como hermano. No sé cuántas cosas habremos visto, cuántas más tendremos que ver, o con cuántas más tendremos que lidiar en nuestro corazón. Pero esto es lo que dice la Escritura. Dice 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y en base a ese texto tomé esta nota, o escribí esto: no es posible ser hijo y negarse a actuar como hermano. Este es el hermano mayor. Quizá puedo tener razón, pero ¿qué el Espíritu Santo dónde está para hacer esa obra de redarguir? No sé si te ha pasado, no sé si has experimentado esto, de arrepentirte de una condición reprobada por Dios. Y voy a tomar mi ejemplo en este sentido. A mí me pasó varias veces, pero cuento solamente una, con un hermano que estaba en otra provincia. Y ya estábamos sirviendo en la obra del Señor y todo iba. Pero pasó algo con ese hermano, no malo, simplemente una cuestión incluso teológica de un pasaje que no había la misma interpretación.
Claro, el hermano es un hermano valiosísimo, hermoso, escritor, varios libros, todo bárbaro, pero en esa charla, o sea, no compartíamos un punto, pero no era nada grave. Pero en ese sentir, yo personalmente le hablé mal al hermano. O sea, le hablé mal, no le falta respeto, no le grité, pero le hablé mal. Le hablé mal, ¿no es cierto? Y pasó, quedó ahí. El hermano no la siguió, fue más espiritual, más temeroso que yo, no la siguió, no me contradijo, me podría haber contradecido seguramente, tenía Biblia de sobra para hacerlo, pero quedó ahí. Pero en una conversación en su casa, ¿no? Y pasó, bueno, nosotros volvimos a viajar, esto es en Buenos Aires, es grande Buenos Aires, así que es anónimo, pero volvimos a viajar y bueno, pasaban los días. Bueno, pasó el primer día, bueno, está. Y cuando llego a la casa, bueno, le conté así por arriba a Débora, no le di detalles, nada. Pero había quedado algo ahí, nosotros no tenemos en cuenta eso. No es que tenemos que ser muy sensibles para notarlo, es simplemente qué tan real es nuestra comunión con el Señor. Porque cuando pasa algo así, si nuestra comunión es fresca, lo vamos a notar. Pero bueno, en el caso mío pasaron unos días y enseguida lo noté, no estaba igual. No era lo mismo leer la Biblia, no era lo mismo orar, en casa no era lo mismo nada. Pero no, pasó una semana, pasaron 2 semanas y eso seguía así. Y yo tenía que seguir enseñando la palabra, con los discipulados, con la visita, con todo. Y oraba al respecto, ¿no? Oraba al respecto, oraba al respecto por el tema, con nombre y apellido, oraba. Nadie sabía nada, solo Dios, el hermano que se tuvo que escuchar lo que le dije, en mi imprudencia, inmadurez, juventud, lo que sea. Y bueno, y oraba, pero no pasaba nada. Yo seguía con esa incomodidad. Y llegó un día que salgo a caminar, por ahí en Talavera salí a caminar y a orar para tratar de hacer alguna actividad física, o a la vuelta a la casa, a la manzana, y en eso que iba orando ya era como un pinchazo, decía, no, pero ya está, o sea, hasta ahí oraste y ahora la oración real, genuina, me va a llevar a la acción. O sea, es una farsa pensar que alguien puede orar por algo y no movilizarse, no hacer algo. Paréntesis, cuando el Señor le dice a los discípulos que oren, rogar al Padre, rogar al dueño de la mies, el Señor de la mies que envía obreros a su mies, los involucra internamente, que oren, y después los envía a ellos. Son ellos la respuesta a esa oración. Y le dice, vayan de 2 en 2. Es decir, primero los involucra de la parte más íntima de su vida de oración. Por eso una oración consecuente, real, genuina, me va a llevar a la acción. Y por eso tengo que tener libertad espiritual para orar por todos los hermanos, por toda la iglesia de Jesucristo, por más que sea de otra denominación, porque es una iglesia. Y el Señor está edificando su iglesia. Nosotros acá tenemos problemas, tenemos diferencias, y alguien dice, soy de esta denominación y de aquella, pero el Señor mira su obra desde arriba. Dice, bueno, estos creen que son la panacea de la obra del Señor, que son lo único. Bueno, tranquilos, hermanos, acá están estos, este otro grupo, y este otro movimiento, y Él es el que edifica su iglesia. Eso, bueno, de a poco lo estoy tratando de entender, ¿no? Porque uno va creciendo también un poco a los golpes, por culpa de uno, ¿no? No por culpa de otro. Pero pasó así, y salgo a caminar y digo, no, ya está, no pude más. Y bueno, me quedo orando y yo siento que la oración va hasta el techo. Y ya nos había pasado eso, ya lo teníamos, esa experiencia de que muchas personas se autoengañan con la oración. De hecho, nos pasó en una situación de consejería, con una situación de infidelidad de una hermana a su esposo, y Débora trabajaba en su vida, y esta hermana oraba mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche oraba, mañana, tarde y noche, y Débora dice, no puede ser, no aplica lo que dice la Biblia. Entonces le digo, no, acá hay otro, hay un tercero, en lo que charlábamos en la tarea pastoral nuestra, de otra provincia también, no de Salta. Y le digo a Débora, confrontarla y decirle, y Débora la confronta, por teléfono, por supuesto, videollamadas y demás, y no, ella oraba mañana, tarde y noche. No, mentira. Entonces Débora le cita el proverbio, y lo voy a leer, porque se me fue ahora. Débora le cita este proverbio, o sea que esto era algo que nosotros ya sabíamos en teoría, ¿no? Proverbio 28:9. Le cita, no lo busquen, lo tengo acá, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Claro, hay en la Escritura conceptos y momentos donde Dios no escucha la oración, porque la oración puede ser mal dirigida. Santiago dice, ¿no? Pedís y pedís mal. Pero acá ¿qué dice? El que aparta su oído para no oír la ley, es decir, no está dispuesto a obedecer.
¿Cómo Dios va a escuchar? Dice, su oración también es abominable. Entonces Débora le dijo a esta hermana, vos tenés un monólogo, vos hablás con vos misma, porque te estamos diciendo, mirá, esto es lo que dice la Biblia, estos son los principios bíblicos, tenés que ir por ahí, y no lo hacés, tampoco lees la Biblia, o sea, vos sola te autoengañás. Y así fue, ¿no? Hasta que un día este hermano me llama a las 5 de la mañana porque estaba en la comisaría. Claro, ya se habían separado, fue a la casa, pasó lo inevitable de película, y lo agarró a trompadas, y estaba en la comisaría. Y a las 5 de la mañana me despierta. Y así descubrimos que era cierto la confrontación. Pero fue una anécdota, entre otras tantas, porque en este caso, un matrimonio cristiano, y esta hermana le decía a Débora que ella oraba mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Entonces, dejemos la anécdota, disculpen el tiempo que ocupe para la anécdota, que tiene que ser ocupado en la palabra, ¿no? Pero ahí, en ese tiempo, yo oraba, y yo decía, pero nosotros mismos le decimos orar y no estaba haciendo nada, y sabía que tenía que hacer. Entonces lo llamé al hermano. Agarré, tomé el coraje, y eso fue lo mejor que me pudo pasar. Me pasó un montón de veces en la vida cristiana, de chico también. Pero esa fue una, ¿no? La que estoy contando. Y agarro el teléfono y lo llamo. Hola, hermano, ¿cómo estás? Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Te acordás hace cerca de un mes, viste, que estuve en tu casa, así, todo, compartimos un café, listo? ¿Viste? Bueno, viste que yo te dije, sí, dice, vi que no te gustó lo que me dijiste, o sea, por eso me dijiste como me dijiste, pero está todo bien, me dice, está todo bárbaro. Y entonces él trató de defenderme, él trató de minimizar el pecado, lo que solemos hacer, ¿no? Cuando viene alguien, por ejemplo, y dice, ¿sabes qué? Perdona, yo creo que te ofendí, que hice mal. No pasó nada, está todo bien, lo minimizamos al pecado. Entonces, sí, quizá para él no fue tan grave, pero para mí era grave. Para mi espiritualidad era grave. Y yo necesité hacer eso. Y es lo que dice Santiago, dice, confesad vuestras ofensas los unos a los otros. Claro, porque ahí se barren los obstáculos, las piedras que limitan el poder de Dios en nuestra vida para ministrar a otro. ¿Cómo pretender ministrar a alguien? Ser un instrumento en manos de Dios estando sucio, con algún pecado sin confesar, con algo ahí escondida, con una doble vida en algún aspecto. Y le digo, ¿sabés qué, hermano? Esto fue algo impresionante. Mirá, yo vengo orando por esto. Después le dije, ¿sabés qué? Yo le pedí perdón ya al Señor 1.000.000 de veces. Es más, todos los días le pido perdón y parece que sigue eso y sigue y el Espíritu ya no me deja en paz. Me redarguye, me incomoda, no puedo orar, siento que son palabras huecas. Me paro en el púlpito a hablar y hablo y siento que que me tengo que predicar a mí mismo. Entonces necesito pedirte perdón y te pido perdón. Y dice, sí, hermano, pero yo ya te perdoné. Dice, yo ya te perdoné. Dice, a todos nos pasa. Dice, podés tener un mal día, todo, hermano, una madurez tremenda. Y yo digo, bueno, gracias, pero tenía que decírtelo. Y se lo dije y bueno, terminamos llorando, orando por teléfono. Espectacular. Sigo teniendo sus libros, ofrezco sus libros, tengo sus libros para vender. Gloria a Dios. Y digo, ¿por qué tiene que ser tan pesado el orgullo? Que no nos deja avanzar, es el orgullo. Es el pecado, es el orgullo en nuestro corazón que está ahí atrincherado para levantarse y guerrear. Y no sabemos que los primeros perjudicados somos nosotros y todos los que nos rodean. Es decir, mi vida limpia, renovada en la comunión con el Señor, va a ser bendición a los que me rodean. Los mejores beneficiados, los que más provecho van a sacar de que mi vida sea una vida cristocéntrica, humillado delante de la presencia de Dios, son los que me rodean. Es mi esposa, son mis hijos, son los hermanos. Bueno, me fui mucho con las anécdotas, disculpen, pero esto es lo que quería mencionar. No es posible ser hijo y negarse a actuar como hermano. Tenemos que actuar como hermanos. Claro, no vamos a ser amigos de todos, pero tenemos que actuar como hermanos. Y eso es lo que dice Primera de Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Podés orar con libertad por todos los hermanos? Es un ejercicio necesario para nuestra vida. Sí, la Escritura y el Señor dice que hasta tenemos que orar con libertad hasta por nuestros enemigos. No, vos tenés que poder orar por todos los hermanos, con libertad, pidiendo lo que la Biblia dice por sus vidas, entre las oraciones que hay en la Escritura. Os ruego que vuestro amor abunde más y más y seáis pleno, completamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la longanimidad y el amor de Cristo. Quiero que, hermano, que oro para que tu vida
redunde en la gloria de Dios, que Dios se glorifique con tu vida. Porque no estoy para compararme, no estoy para pelear con vos, no estoy para competir. Podés orar así, no importa que ese hermano esté en la China, ¿no? Pues si no, acá estamos todos en paz, no hay ningún problema acá, pero hay algo que pasó en algún lado que está siendo una herramienta del enemigo para limitar lo exponencial que Dios puede hacer a través de su Espíritu en nuestras vidas. Bueno, esto es tremendo. Este era el caso del hermano mayor. En nuestras iglesias, en nuestras asambleas, muchas veces pasa esto, ¿no? Podemos nosotros mismos tener algo de esto, o podemos tener personas en nuestras congregaciones que parece que están, pero no son. En la superficie parece que son distintos, tienen los modales, los hábitos como creyentes, pero en lo interior no han nacido nuevos, no son verdaderos creyentes. Y a veces es cuestión de tiempo nada más para que eso se descubra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, a algunos hombres los pecados se les descubren después y a otros antes. Entonces alguien dice, pero era la esposa del líder de alabanza, del pastor, y se fue con otra mujer. Uy, ¿qué está diciendo? Barbaridades. Ah, no, pero eso pasa en otras denominaciones. No, en la iglesia del Señor pasan esas cosas. Y ahora esta hermana que fue discipulada, que estaba en alabanza, que hizo instituto bíblico, ahora aprueba el LGTB, este colectivo. Y vos decís, pone las banderitas, todo, pero ¿qué? ¿Acaso no sabés que hay libros? Dije adiós a las citas amorosas. Bueno, hay libros conocidísimos, famosísimos, creo que hasta bestseller han sido, que hemos leído. Ay, mirá cómo te aconsejaba esto para el noviazgo, el cortejo, no sé cuántas cosas, y de repente el autor de ese libro sale promocionando. Esa es la teología liberal. ¿Qué pasó acá? ¿Está el Espíritu ahí o no está el Espíritu? ¿Se puede transigir? ¿Hasta qué punto podemos abrirnos? No sé, cada uno tomará su posición en eso. En lo personal yo creo que no. No creo que un verdadero hijo de Dios con el Espíritu Santo morando en su vida y creyendo él que está en el centro de la voluntad o dentro de la voluntad de Dios pueda aprobar semejante cosa, como el matrimonio igualitario y tantas otras. Así que a veces pasa así, ¿no? Están en apariencia, parecen, pero realmente no hubo una verdadera, una genuina conversión. Tremendo. Este es el caso de los religiosos. Bueno, seguimos acá ya para terminar, el verso 31. Bueno, ya las acusaciones las hemos mencionado. En el 31 dice, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, y acá parece el paralelo del verso 24, en el 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Otra vez este cuadro de la salvación, tremendo. En la salvación hay gozo, hay satisfacción, hay plenitud. C.S. Lewis decía, el gozo es un asunto serio en el cielo, pensando en estos textos que hemos leído, o que mencioné, ¿no? Que leímos ayer, el verso 10, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y el 7, nuevamente allí. Es un asunto serio en el cielo, decía C.S. Lewis, pero es un asunto y es un gozo del que tú y yo podemos participar. Se participa de ese gozo en la salvación, cuando experimento salvación. Ahora, no por mi propia salvación solamente, sino también por la salvación de los demás. Cito un pasaje que habla de ese gozo que se experimenta. Romanos 15:13 dice la primera parte, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Noten estas dos realidades, gozo y paz. Es parte del fruto del Espíritu, es la manifestación del Espíritu, de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso, bueno, tiene que ver con la llenura. Así que gozo y paz. Y acá tenemos un cuadro de la salvación. Por eso dice, era necesario hacer fiesta y regocijarnos con aquel que había vuelto en sí. Era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El gozo
es un asunto serio. Y también hay gozo por otros que se convierten, no solamente por nuestra conversión. Otro escritor del pasado, ¿no? Riley, otro es Riley, o Rile se escribe, él decía así: un hombre puede tener gran interés por la política, por el deporte, por ganar mucho dinero, pero si no tiene ninguno en la conversión de almas, no es cristiano. ¿Cuánto gozo hay por saber que la obra de Dios avanza, por saber que Dios está tocando otros corazones? Cito Hechos, capítulo 15. Dice que allí se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y en el verso 3 del capítulo 15 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, es decir, ayudados, apoyados, respaldados por la iglesia, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron, dice, para Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban, ¿qué? Gran gozo a todos los hermanos. ¿Te causa gozo esto? Es un cuadro de la salvación. El hermano mayor no se pudo alegrar, no se pudo gozar, porque el hermano había vuelto a la casa del Padre. Y era para celebrar. Pero él era el único que no estaba alegre. Si lo aplicamos a nuestra vida, ¿hay gozo en que otra iglesia crezca, que la obra de Dios se expanda, que en otro testimonio haya bautismos, que la palabra de Dios se encuentre cabida en los corazones? Nos damos cuenta que nuestro verdadero enemigo no son los hermanos, son las huestes espirituales de maldad. Y que el Señor oró para que seamos uno, para que el mundo crea. Y que el amor debe ser manifestado, debe ser real. En esto conocerán. Sí, ponele el cartelito al auto. Yo tengo, en la camioneta tenemos el pececito ahí, que soy cristiano, que creo en Cristo. Pero más que un cartelito, una remera, una camiseta, lo que vos quieras, está bien. Pero si hay algo que va a mostrar que somos de Cristo, es lo que el Señor dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Y no un amor de preferencia o solamente porque te cae bien, sino un amor de respeto, es un amor que está dispuesto a pagar el precio, a sufrir. Es el amor que nos dejó su ejemplo. Por eso dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. No, ¿cómo nuevo? Si ya desde la ley decía esto, desde antes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuevo porque tenemos su ejemplo, como yo os he amado. Así que acá tenemos un cuadro de la salvación. A pesar de que el padre le rogó que entrara, no quería entrar este joven, y hasta donde sabemos no entró, queda con un final abierto. Y me pregunto, pensando en este grupo de los religiosos, hubo pocos que parecen haber creído cuando leemos los registros en los evangelios. Y pienso en este grupo de personas religiosas, tan difíciles serán, tan hermetizados estarán estos corazones, y aún autoengañados a veces con la misma palabra. Fueron pocos. ¿Será que este corazón es más difícil de ganar? El problema en este joven no era el padre, el problema no era la fiesta, el problema no era el hermano, el problema era su corazón. Su corazón. Y es lo mismo con nosotros. El problema no es la iglesia, el problema no son los ancianos, el problema no es si una iglesia chica, si una iglesia grande, si los hermanos son mejores enseñadores, menos enseñadores, si son académicos o no, si tengo o no tengo recursos. El problema no es eso. El problema, cuando hay problemas, siempre nace en nuestro corazón, es ahí el origen. Por eso ahí es donde tenemos que ser incisivos. D.L. Moody solía decir esto, o escribió esto: no conozco otro hombre en la tierra. D.L. Moody es un evangelista del pasado. Y dijo él: no conozco otro hombre sobre la tierra con el que tenga más problemas que con D.L. Moody. Haciendo referencia a esa vieja naturaleza, a ese viejo hombre que está atrincherado ahí adentro para guerrear, para batallar.
para decirme que el único que tiene la razón soy yo, que pueda pensar en nosotros y mirarlos como por debajo, etcétera, y un largo etcétera. Así que estos hermanos en la superficie eran diferentes, pero en el interior estaban igualmente separados. Este joven estaba en la casa del Padre, pero vivía como un esclavo, no disfrutaba de todo lo que hay en la casa del Padre. Así que no lo mencioné, pero podía haberle puesto un título a este mensaje y podía haber sido sin fiesta, porque este joven quedó afuera de la fiesta. Cuando venís a la iglesia, cuando servís al Señor, disfrutás de estar en la casa del Padre, disfrutás de servir al Señor. Sí, a veces nos cansamos, nos agobiamos, nos estresamos, pero es todo parte del trabajo de Dios con nosotros. Pero tenés gozo. O a veces se nos escapa ese gozo por entre las manos y por tantas cosas para hacer. Servir al Señor tiene que ser con gozo. Que la obra de Dios avance, tiene que traer gozo a nuestro corazón. Tenemos que gozarnos y pensar que lo más importante no es solo la apariencia, lo externo, lo que se ve. Va mucho más allá que eso. Es lo interno. Es una santidad de corazón. Lo que este joven rico no tenía y lo que los religiosos no tenían. Qué preciosa enseñanza e ilustración, ¿no? Seguramente los religiosos, al escuchar esto, claramente identificaron que estaba hablando de ellos, este hermano mayor. Hay cosas que me han caracterizado como el hermano mayor. A mí sí, no sé a vos. Cosas sencillas aún del ministerio. No, la silla no la va a poner así porque la silla va así. Y parecía que eso es más importante que... Porque la silla, o no te vas a sentar donde... Ese es mi lugar, hermano, ¿cómo te vas a sentar ahí? Digo, en sentido de chiste, ¿no? Pero cuántas cosas a veces pierden la esencia y se convierten en estructuras, en religiosidad. Y no nos damos cuenta que el que gana ventaja ahí es el enemigo, perdiéndonos de la vitalidad del Espíritu, del poder del Espíritu. Una vez me invitaron a un campamento, y termino con esta ilustración, perdonen por tomarme en cuenta para la ilustración, pero cuento las perdidas, ¿no? Porque las ganadas son pocas. Pero una vez me invitaron a un campamento y casi no lo tomo. Bueno, me habían invitado anteriormente a alguna iglesia y no fui porque era otra denominación o porque la batería era muy fuerte. Claro, yo vengo de una iglesia muy estructurada, ¿no? Gloria a Dios por la iglesia que me vio nacer, me acompañó, etcétera, etcétera. Pero vengo de una iglesia muy estructurada y hablo de 12 años atrás, antes de salir a la obra. Pero bueno, dije que no alguna vez a una reunión porque era una reunión de una iglesia donde la batería era muy fuerte. Y pasó así que una vez me llaman y me invitan a un campamento, a tomar un campamento, que también había algo similar y hacían una especie de cosa al final del campamento, una cuestión de fogón, bueno, una cuestión así que es común, se hace en todos lados, pero yo estaba en una época donde, de alguna manera pensaba que estaba en lo acertado, ¿no? Pero gracias al Señor, en esa ocasión había un hermano en la oficina, en la casita donde estábamos, ya esto en Talavera, y me llaman y atiendo. Y le respondo al hermano que me invita, con meses de anticipación, todo, una semana de campamento, todo, y le digo, bueno, déjame orar y, te respondo. Y llego, y seguimos conversando con el hermano que estaba de visita de otra provincia, justo estaba ahí este hermano, un hermano que comparte la palabra, es así, de manera itineraria, es pastor también, y se ve que mi cara algo decía, ¿no? Yo debe ser que soy muy expresivo. Me dice, ¿qué pasó? ¿Con quién hablaste? No, me invitaron allá. Y bueno, pues tenés que estar contento, me dice. Y yo tenía la cara como que me habían dado una mala noticia. Y me mira y me dice, ¿pero por qué tenés esa cara? Y él me conoce, ¿no? Hay cierta relación. Y me dice, no, lo que pasa es que le dije que iba a orar todo. Y bueno, me dice, pero está bien orar todo, porque el Señor te va a dar el tema, lo que sea, bárbaro. Y me dice, ¿pero qué te pasa? No, le digo, lo que pasa es que ahí, y entonces agarré y le conté. Digo, vos sabés, o sea, vos tomás campamento por todos lados, qué sé yo, vos sabés que ahí hacen esto, no sé qué, y a mí eso me incomoda. Digo, y yo voy ahí le voy a hacer el papelón, le voy a hacer, ¿viste? Porque yo no voy a hacer estas cosas. Y yo le di mi argumento. Entonces, no sé, le digo, es como que, me dice, pero vamos a hacer un ejemplo, dice.
eso, el cierre, lo que ellos quieran hacer, si quieren hacer saltar a los chicos, lo que sea, que lo hagan ellos, vos no vas a hacer eso. Pero vos no te podés perder la oportunidad de ministrar la palabra. Es más, me dijo así, que me ayudó tanto eso. ¿Sabes qué? Me dice, si ellos ponen batería o no ponen batería, y no era el problema de la batería, saquemos los ejemplos, y si el Espíritu Santo no obra, lo mismo va a ser con o sin batería, lo mismo va a ser con o sin lucecita. Pero vos te vas a perder la oportunidad. Entonces fue maravilloso ese consejo que me dio el hermano. Después fui al campamento, gracias Señor, tomé el campamento, me siguen invitando, después fui a otros más y ahora me siguen invitando. Gloria a Dios por eso, y perfecto, pero era una etapa en la que había, y sigue habiendo seguramente, ¿no? ¿Quién puede decir que ya está? Pero había estas estructuras de la religiosidad. Y cuando fui a estudiar este pasaje y empecé a ver y a analizar y a pensar y a meditar, digo, ¿cuántas veces dañamos o erramos o nos perdemos bendiciones por tener estas actitudes del hermano mayor? Estos eran los religiosos, los fariseos. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a avanzar en todos los años que Dios tenga para nosotros, para cada uno de sus hijos, en este lugar y a donde nos quiera llevar. Y que nos guarde y que podamos ser amorosos también con aquellos que vienen o con nosotros mismos que estamos creciendo, pero también cuando vienen hermanos con actitudes religiosas, estructuradas, también que podamos ser pacientes como lo fueron con nosotros, ¿no? Gracias a Dios por este hermano, por otro hermano, otro anciano en otro lugar que me dijo tal cosa, y por otro que me dijo tal cosa, y por todo lo que me enseñaron, no solamente desde un púlpito, sino en esa conversación abierta que uno puede mostrar lo fallido que es, lo débil que es, lo incapaz que es. Así que damos gracias a Dios por su palabra en esta hora. Voy a orar y los hermanos seguramente pueden terminar. Padre, agradecidos estamos por tu palabra en esta hora. Gracias por el consejo que tenemos en ella. Gracias porque es el alimento para nuestras vidas y porque tanto tenemos que aprender, no solamente en los conceptos, en la teoría, sino cuanto más de poder bajarla a la realidad. Ayúdanos a humillarnos delante de ti. Quisiéramos avanzar verdaderamente en un crecimiento espiritual, donde sea que nos encontremos. Gracias porque nos podemos ver reflejados de tantas formas en tu palabra y aún también en la vida de este hermano mayor, que representa a este grupo de religiosos que solamente se ocupaban y les importaban las apariencias y lo externo. Gracias por el consejo de tu palabra. Ayúdanos a indagar, a ver allí, más allá de lo superficial, en nuestro corazón. Y danos un corazón sensible, humillado, conscientes de tu trato con cada uno de nosotros. Gracias por traernos hasta acá. Sea que seamos nuevos en el Señor, algunos años, algún tiempo más. Sean hermanos con mucha más experiencia, experimentados, avanzados en el servicio a ti. Como solemos decir, con mucha agua debajo del puente, pero gracias porque todos estamos siendo tratados por ti. Rogamos que de esta manera, a través de tu palabra, podamos ser útiles en tus manos y guárdanos. Y pedimos, Señor, para que si haya alguien quizá en este lugar que solamente puede hablar desde una religión en su vida, pero no ha tenido un cambio de corazón, no ha tenido un encuentro personal con el Salvador, oramos para que también pueda volver en sí. Como este hermano mayor necesitaba volver en sí. Y no sabemos qué pasó con él. Pero que pueda haber esa actitud del hijo menor, que pueda volver en sí. Gracias por tu palabra y sigue bendiciendo tu obra en cada lugar, en cada uno de nuestros corazones, acercándonos de la forma que solo tú sabes que necesitamos. Gracias te damos nuevamente por todo. Sigue en medio nuestro y dejamos el resto del día en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.